Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta actividad que forma parte de los festejos, y valga esa palabra, del Colegio de Magistrados y Funcionarios en su 50 aniversario. Vamos a agradecer la presencia de todas y todos, perdón por la demora del comienzo. Bienvenido, señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, doctor Enrique Mancilla, muchas gracias. Doctor Claudio Fede, vicepresidente primero de la Federación Argentina de la Magistratura, en representación de la presidencia, y doctor Rodrigo Cataldo, él es presidente de la Asociación del Colegio de Provincia de Buenos Aires. ¿Lo dije bien? Bienvenidas a todos y todas. Vamos a comenzar esta actividad con la palabra del doctor Héctor Leguizamón Pondal, pero primero también tengo que contarles que esta tarde en esta charla va a disertar el doctor Enrique de Rosa. Bienvenido, doctor de Rosa. Él es médico especialista por la Universidad de Buenos Aires en medicina legal, es psiquiatra, es neurólogo, especialista en ciencias cognitivas, es perito forense, es presidente de la Asociación Argentina de Victimología, es docente de la UBA por más de 25 años, es médico del Hospital Santa María. ¿Ya pasó eso? Muy bien. Bueno, es difusor y escritor en diferentes medios. Esto es una aprieta síntesis de su currículum. Doctor, bienvenido, y los dejo con la palabra y la presencia del doctor Leguizamón Pondal. Doctor. Buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de contar entre nosotros no solamente con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia y con la de la doctora Ariana Zaratiegui, que fue presidente de nuestro Colegio de Magistrados entre el 2011 y el 2013, así que es un doble honor que tenemos, dos miembros del Superior Tribunal, Rodrigo Cataldo, que es presidente del Colegio de Magistrados de Buenos Aires, Claudio Fede, obviamente, con quien compartimos en la mesa chica de FAM la conducción frente al presidente, que me ha pedido lo disculpe porque no ha podido hacerse presente, viene desde Chubut, ha tenido que ir hasta Buenos Aires, se ha demorado el vuelo, así que va a llegar pasada la conclusión de esta disertación. Pero bueno, me pedía que lo saludara y en representación de él está Claudio en este momento. Bueno, y muy especialmente contamos con la presencia de todos ustedes que tienen algún tipo de actividad judicial, y en especial de Enrique de Rosa Alabaster, que obviamente me pidió, dice, que sea muy resumido, muy cortito, porque es bastante extenso su currículum, pero ya lo van a escuchar hablar, vamos a poder intercambiar algún tipo de ideas. La idea es concentrar el médico legista, que eso creo que es lo que tiene mayor valor para nosotros, porque está vinculado a la tarea habitual que nosotros practicamos. Además de ser neurólogo, sexólogo, es sobre todo médico psiquiatra. No va a cobrar consultas por las terapias que puedan practicarse durante las preguntas, pero vamos a tener el gusto, vamos a ser breves en esto. Te agradecemos muy especialmente a Enrique porque sabemos que has tenido que hacer un espacio en tu agenda para venir y que esto está muy apretado, pero bueno, pasamos a escucharte nuevamente, te volvemos a agradecer que te hayas hecho este tiempo para venir a estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a vos, Héctor, a toda la gente de FAM, y bueno, ya contarán un poquito en qué contexto esto lo estamos haciendo. Yo creo que en alguna medida lo que queremos, digo, yo hablo en plural porque si bien soy yo el que está hablando, va a ser algo dirigido a una estructura más amplia, ideas más amplias, es empezar algo que trate de, más que traer certidumbre, trate de llevar ideas y trate de plantearse algunas cosas que quizás todos no planteamos. A mí, normalmente cuando alguien presenta a alguien con respecto al currículum y demás, quizás se pasa, porque estamos acostumbrados justamente a etiquetarnos, a pensar en títulos y demás. Y yo quería simplemente contarles que en definitiva no solamente hago esta tarea de estar en el ámbito judicial, es casi lo que mayormente hago, y tengo una asociación en la cual trabajamos sobre esta temática, en nuestro caso particular en la victimología en un sentido amplio. Por ende conozco la problemática hasta por haber estado adentro del Poder Judicial, en mi caso en la asesoría policial de San Isidro, luego en la procuración en la provincia de Buenos Aires.
Y me parece que básicamente, aun cuando hoy no participo, ahí está, bueno, y aún no participo en esas funciones, creo que de alguna manera todos estamos inmersos en esta temática. El título puede ser simplemente, le pusimos, el doctor Ramón Pondal escribió El Poder Judicial y su salud institucional y personal, nuevos paradigmas para la prevención del desgaste profesional. Ahí tienen una página, tienen un mail al cual pueden ir, y hay otro incluso más fácil que se llama mail@enriquederosa.com. Vamos a ir avanzando. Este título de antes lo podemos poner en ítems, como te va a ser el Poder Judicial, la salud, institucional y personal, nuevos paradigmas. Si reordenáramos en función de lo que yo quiero contarles, sería así. Vamos a tratar de hablar que cuáles son los nuevos paradigmas, sobre básicamente qué paradigmas, qué modelos habitamos, y eso justamente lo vamos a de alguna manera construir, vamos a hablar sobre cómo se construyen, de qué manera inciden en esto sobre el Poder Judicial, replantearnos la idea esta de qué es el Poder Judicial, porque es un concepto dado como un hecho por parte de la gente, del público, de los medios, y cómo esto interviene en la salud. La salud para nosotros también es un concepto bastante más amplio, obviamente no un concepto médico tradicional, y que esa salud tanto sea personal, pero también en la institución. Y bueno, viendo qué es esa institución. Y para ello iniciar un camino y que se nos empiecen a ocurrir ideas para prevenir el desgaste profesional. ¿Cuál es la idea que intentamos transmitir en esto para que participemos todos? Que nos formamos en un modelo, en un paradigma de pensamiento que nos permite partir de algo. A veces no nos damos cuenta de qué manera esos paradigmas, esos modelos nos encierran. Que sin embargo hay un cambio de escenario, pero ese cambio de escenario viene ocurriendo hace mucho tiempo y quizás tampoco nos damos cuenta de en qué magnitud interviene. Que esto tiene un costo, que tiene consecuencias de las cuales nos hacemos cargo, querramos o no querramos, y cuáles son soluciones, o más que nada cuáles son las vías en las cuales la capacitación creemos que es lo más importante y que estas se dan en diferentes áreas, en el cual la primera y la central es el paradigma, el modelo, cómo lo construimos. Según la RAE, básicamente es un modelo, un núcleo explicatorio y a partir del cual nosotros podemos interpretar y trazar hipótesis respecto al mundo. Otra forma sería pensarla, como ustedes ahí tienen, y yo voy a hablar justamente partiendo de mi paradigma, el ser médico, imaginando que enfrente tuviese únicamente abogados de la magistratura, pero claramente esto es amplio, es decir, que cada uno dentro de su rol tratemos de pensarlo desde nuestro lugar, que a partir de ese modelo, de ese molde, que a veces se nos vuelve demasiado rígido, interpretamos el mundo. Básicamente que ese mundo lo utilizamos en función de palabras y lo interpretamos en función de palabras que a veces pierden sentido o se van volviendo difusas, cosa que nosotros habitamos, esa difusión del lenguaje. Y una última cuestión respecto para pensar. Cuando señalamos algo, a veces no nos damos cuenta que estamos mirando lo que señala y no lo señalado. En una metáfora habitual, estamos mirando el índice, el dedo que señala y no lo que está ahí. Partamos de la idea que esto es algo sabido de la psicología cognitiva desde siempre, que nosotros confiamos en la fiabilidad de nuestras percepciones cuando es algo absolutamente sabido que no son fiables. Miren unos segundos esas imágenes, que son muy conocidas, y ven que mirándolas, quien use lentes, hay un refugio fácil que es ponérselos y sacarlos, y si no, mirarlo, taparse un ojo, dar vuelta, y van a ver que se ven diferentes cosas. Si aceptamos esta primera convención, nos damos cuenta que tenemos que empezar a dudar de nuestras percepciones y no intentar reafirmarlas a priori. Y el pensamiento a priorístico puede ser un problema. Esto ya es el mismo problema que no se me ocurrió a mí, sino a mucha gente antes, y simplemente es esto, ¿no? Una alegoría de la caverna tenía que ver con esto. Es un lindo castillo de cualquier persona que cursa la ruta 2, que espero que el doctor no menciones el final de la historia, pero
que cuando uno va o vuelve, pero básicamente yendo para la costa de Mar del Plata, lo ve. Qué lindo. Esto es un restaurante recomendable, del cual no nos van a hacer, donde hacemos nuestras reuniones de la asociación, que es el histórico en San Telmo, que fue sede de la Sociedad Argentina de Escritores y fue también casa de esta familia de la que habitaba el mismo castillo. Esto es adentro, sigo sin hacerle propaganda al restaurante, pero es lo que era la biblioteca, porque fue Biblioteca Nacional y está a una cuadra de la ex Biblioteca Nacional. Esto es una iglesia hecha por la misma familia, que es la iglesia de San Felicitas, o Santa Felicitas, perdón. Y esta es Felicitas. Felicitas era una mujer extraordinariamente bella y para su época, y era Felicitas Guerrero. Esta historia realmente es hermosa hasta que uno ve esto. Esto, que cuando uno va a ver el museo, es la pistola con la que es asesinada Felicitas Guerrero, y es uno de los primeros casos constatados históricamente, ¿no?, que se estudian, de femicidio. Entonces, todo el primer castillo, el restaurante y demás, y siempre lo utilizo yo porque cuando fui a comer la primera vez a ese restaurante, no estaba consciente de dónde estaba y casualmente estaba preparando una charla sobre femicidio. Si las historias se vuelven a armar, los modelos se vuelven a armar a medida que las vamos construyendo. Esto es un modelo que habitualmente se ha llamado de co-construcción de la realidad. Es un modelo que Gargarella habla de la co-construcción de las catedrales, tomando lo de Dworkin, y vuelve a ser lo mismo. Es el concepto de la neurobiología o neuropsicología cognitiva. Ahí, si ustedes miran y otra vez toman solamente una parte, ven diferentes imágenes y diferentes cuestiones, que a veces no son tan evidentes, pero lo que uno diría, la espalda de la parte de la nuca de una bella joven, termina siendo la cara de una mujer no tan bella por delante, y basta verla. Es decir, no solamente uno puede interpretar cosas diferentes, sino puede interpretar dualidades. O sea que nosotros en nuestro pensamiento cartesiano tendemos a pensar que no es factible. Es decir, construimos, y el problema es que elaboramos juicios sobre bases, a veces, de las partes que las sacamos de contexto, y elaboramos un todo. Esto es el famoso tema de los sabios, el rey ciego, los sabios ciegos, y cada uno da una hipótesis fuera de contexto, pero la van reafirmando. Y nadie vio el elefante. Y hoy tendemos a no ver elefantes enormes. Viniendo para acá prendía diferentes canales y los medios estaban relatando uno una pata, otro la trompa y demás. Así que esto pasa constantemente. Cambiar de modelo de paradigma a veces es tan simple como simplemente girar la mirada y ver al que está al lado, es decir, o escuchar al que está al lado, y claramente eso, en ese cambio de paradigma, es como si uno subiera escalones. Hay una vieja metáfora que dice que un enano ve mucho más que un gigante en la medida que se pare sobre sus espaldas, ¿no? Y en realidad esto es, en la medida que nosotros tomemos un conocimiento que está, nada más que a veces tendemos a relegarlo, esto podemos ver cosas que normalmente otro tipo de conocimiento, cual creemos que existe y que es solamente único, no es superador. Paradigma puede ser una taza, puede ser un vaso, puede ser un mate, puede ser lo que sea, el cual a veces sirve o a veces no sirve para el contenido. En este caso es una metáfora muy habitual en el budismo, o más simplemente si uno ve una película de artes marciales, se ha puesto de moda ver un maestro zen con una taza de bordar. Una taza de bordar es el concepto, y ese concepto se va desbordando, porque uno insiste, por un lado, en llenarlo de conocimientos, una de las cuestiones, y por otro lado, en utilizar el mismo elemento. Esto no es ni más ni menos que un fenómeno ligado. Fíjense ustedes a dónde estamos queriendo ir. Algo que pasa en las fuerzas de la naturaleza. Simplemente con observar, nosotros vemos que los fenómenos de desborde, de pérdida, en medicina china se habla de plenitud o de freno, de bloqueo, pero es lo mismo que pasa en medicina cuando hablamos, por ejemplo, de un infarto. Y hay infartos hemorrágicos por desborde e infartos justamente por obturación de. Entonces, lo mismo pasa en todos los ítems. Por ejemplo, la crisis migratoria en Europa, la cual la metáfora es la barcaza
pero en la cual se intenta por una barcaza que entra por el sur de Italia o entra por Ceuta, Melilla y demás en el caso de España, no se puede abordar una temática mucho más amplia que esa barcaza. Es decir, el vaso que se desborda es un concepto que a veces tiene que ser usado tomando en cuenta aquello que está siendo vertido en ese vaso o en esa taza y el continente que lo ha abierto. El vaso podría ser, no sé, una máquina que se desbocó. El vaso podría ser para nosotros esto del DSM. Ustedes creo que padecen esta furia de utilizar el manual de diagnóstico estadístico de enfermedades mentales. Entonces cualquier persona que no sabe mucho del tema se refugia en ponerle la codificación, que es útil, pero es una codificación, no es la realidad. Y en algún punto pasa lo mismo con los códigos y demás. Quien se atenga a esto, y ahora sí me voy a ir a lo mío, fíjense, nosotros estamos por la 5ª edición de algo que empieza hace, no tanto tiempo, y necesitamos recodificar cada vez más. Entre la primera edición del DSM y la 5ª, que es la que tenemos desde hace poco, tenemos un incremento del 500% en número de patologías. ¿Esto obedece a la realidad u obedece a una concepción? Y cada vez tenemos más de esto. La OMS tiene algo que se llama el ICD, vamos por la versión 11. En el ICD cada vez aparecen más condiciones que no sabemos si son patologías o qué. Pero en definitiva, esto para decir, a veces el código, el códex que uno utiliza, la tasa, el paradigma, es justamente lo que complica más en su multiplicidad, como decíamos antes, para la comprensión del hecho. ¿Qué pasa con el tratamiento de la información? La primera parte era ver la imagen. ¿Cuál es la segunda parte? Es cómo tratamos esa información. Acá brevemente, porque si no sería muy largo, son algunas de las distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas es lo que nosotros hacemos con esa información que recibimos. Ya imaginemos que la convención de esa imagen es una, y vimos, por ejemplo, a la mujer de cierto aspecto agradable o desagradable, o a Van Gogh, pero o no, o un campo de flores. Pero luego, ¿qué hacemos con eso? Podemos modificarlo de tal manera y en tantas personas, y creyendo que todas son reales, que son directamente opuestas. Tomo para explicar, por ejemplo, la idea de filtro o abstracción o filtro de pensamiento es una forma en la cual uno toma del todo una parte y de esa parte luego generaliza o magnifica o sobregeneralización, se llama ahí, esa información dándole valor absoluto. ¿Cuál es el inconveniente o el ejemplo? Esto se pone siempre en una charla, y en charlas entre médicos normalmente alguien se está durmiendo o oyéndose, y uno toma a esa persona que está durmiendo o oyéndose y le dice, bueno, yo tomo a esa persona queda parada normalmente en la puerta cuando uno más o menos la psicopatía de esta manera, al señor que está yendo, al doctor que está yendo, imaginaría que la charla está siendo tremendamente aburrida. Eso puede ser verdad. El problema es que uno ha tomado esa parte de la información y la transforma en cierta, y a partir de eso construye políticas, por ejemplo. Un ejemplo es lo que la gente, los medios opinan, que hoy son casi hacedores. Esto pasó en una fiscal de Lomas de Zamora, que fue la cual una persona va a buscar recuperar un animal que había sido maltratado y demás. En esa grabación la fiscal tiene unos conceptos, pero estaba siendo grabada. Esto se viraliza, y a partir de esto la gente empieza a hablar, se habla antes y ahora continuamente, pero por ejemplo respecto a esto, empieza a decir la justicia, los fiscales, empieza a sobregeneralizar, a generalizar. Ejemplo de esto, la causa independiente, hoy intensísima durante un tiempo, de golpe desapareció. Yo supongo que nadie imaginaba, de los que son magistrados, que tendrían que vérsela con Natalia Jaez, o en el caso que no hay acá gente de Entre Ríos, pero que una causa de una chica iba a tener que ver con un representante de artistas. En otra causa en estos días, también mediática, alguien me proponía que participara este mismo representante de artistas, como si no estuviese lo suficientemente quemado. Pero bueno, la pregunta que esto ya creo que la hicimos en La Pampa, era: ¿alguien imaginaba en su momento, como magistrado, que iban a tener que hacer participar en una causa a un representante de artistas? Evidentemente no. Y este hombre era el que hoy, en esa otra causa, también sigue proponiendo cuestiones. Es decir, los modelos
lo judicial no es un vértice a partir del cual ese hombre decide y luego se generaliza la información y luego los demás tienen que aceptar, sino que la pirámide en realidad, si quieren, está invertida. Debiera ir de la base en esa construcción hacia la unidad, pero tomando la multiplicidad de la misma para poderla comprender. Si no, indefectiblemente estoy tratando de reproducir ese punto único. ¿Esto pasó en alguna parte? Y sí. Esto es la línea Maginot. La línea Maginot en Francia, realmente si alguno está por ahí, pasan a verla por dentro, es maravillosa. Es esta construcción, un milagro de la arquitectura hipermoderna. Tenía sistemas de aire acondicionado, atravesaba toda la frontera entre Bélgica, Alemania, Suiza y demás, pero no evitó la Blitzkrieg de la infantería alemana. ¿Por qué? Porque los franceses no consideraron que se podría entrar por las Ardenas, por la zona boscosa. Es decir, yo tenía un plan, ese plan me iba a defender indefectiblemente, pero al no obtener la visión del otro, pasó lo que pasó. Los alemanes en nada de tiempo entran a Francia, Francia se debe rendir. Al final el paradigma es mentiroso. ¿En qué contexto de sociedad? En esto, en que nosotros, en una de esas, acá no se usa esto, pero digamos, partamos como una idea. A veces creemos en la justicia y la magistratura como un algo que protege desde la función misma o le da entidad por la sola existencia de la misma. En realidad es un poco más parecido a esto, ¿no? Es la plétora de causas judiciales. Recién estábamos hablando con diferentes personas y todos estamos hablando de cierto desgano. Yo les contaba lo que pasa en Buenos Aires, en provincia, en capital y demás, cómo se quejan los peritos de la cantidad, de no saber cuáles son. Yo fui a hacer una pericia el otro día y me dicen que usted vino con su defendido. Bueno, la médica que estaba, y le digo no, y si fuese, no soy abogado todavía, aunque ustedes saben que todos los argentinos tenemos derecho a ser abogados por simple derecho de nacimiento, pero digamos, digo, no, por el momento soy auxiliar de justicia, lo cual en la cadena evolutiva es menor, pero le digo, doctora, tratando de yo mismo defenderme, y vamos a hablar un poco de eso, resilientemente, que esta mujer no entendía nada de lo que estaba de su tarea pericial. Y después para defenderse me dice, bueno, entre igual, le digo, no, tiene que fijarse, estoy designado, es decir, y hace esto todos los días. Y bueno, esto habla de un poco de esto de abajo. En alguna parte hablamos de corrupción, pero no imaginamos, sabíamos, no sabíamos, pero en alguna medida ver que un ex juez está manejando una banda, o está acusado de manejar una banda que tiene que ver con un hecho delictivo de esta magnitud, o funcionarios, de golpe está haciendo caer enorme cantidad de velos. Yo creo que en algún punto para todos nosotros todo esto es positivo, y si no, vamos a tener que hacerlo positivo, porque la realidad del delito del juez ese británico pasó a ser esta, la de todos los días. Yo siempre antes de una charla trabajo bastante el tema de delitos sexuales y violencia por tema de victimología, y tomo casi lo último, y esto es de todos los días. O que Hezbollah parecía muy lejos y no, detienen a alguien acá de Hezbollah. O finalmente, creo que no hay nadie en los años, ¿no? O finalmente... ¿Cómo no? Hay varios rosarinos. Bueno, perdón, pero con el perdón de los rosarigacinos. O esto... Está en el camino, bueno. O esto, el tema de cómo de golpe el Poder Judicial, para seguir utilizando esta imagen, pasa a ser víctima de su propia acción y ya empieza a tener amenazas, lo cual habrá pasado toda la vida, pero que de alguna manera esto pasa a tener una entidad que va evolucionando con una magnitud que ustedes mismos como colegios se expiden al respecto, ¿no? Pero también se expiden otros, y como por ejemplo en este caso un juez pidiendo que por favor le conecten Spotify en Comodoro Pi, con lo cual es evidente que hay cierta diferencia, y quien pretenda no plantearse de paradigma, creo que he logrado destruírsela sin esto, no lo habían visto. Lo cual, bueno, para que ya saben, supongo que acá les pasa lo mismo, uno tiene ciertas funciones bloqueadas por la red por cuestiones obvias.
Pero acá piden, esto juro que yo no lo escribí, esto es verdad, o al menos así circula, en lo cual se alcanza a leer que pide se le conecte el Spotify. Pero es juez de cámara. Es juez de cámara. Bueno, esa es la otra. Esa es la otra. El contexto, muchas gracias, que le da de la justicia en los medios y demás. La justicia se establece, el juez, el magistrado, se comunica por sus escritos, se expresa únicamente por sus escritos. Yo lo escuché hasta familiarmente y me parecía siempre bastante absurdo, y me parecía absurdo hace 30 años. Hoy me parece aún más absurdo porque en realidad si no lo hacen, termina siendo un periodista, que uno acompaña a veces, le dicen no. ¿Qué me pasa a mí en algún medio, en algún caso? Me dice, Enrique, ¿querés los expedientes de la causa fundamental que acaba de pasar? O sea, de alguna manera lo consigue. La inversión de lo mediático hace que lo judicial, los temas que tienen que ver con la justicia cada vez más interesan a la gente, pero hacen que también que ese límite de los escritos no va, a tal punto que hay una fascinación por... En estos días nosotros dábamos una charla respecto a la fascinación que existe sobre los delincuentes y demás, y a tal punto que se escribe, estos personajes pasan a tener una entidad pública. Ustedes saben que el caso Barreda es un caso de tal magnitud que un femicida, que una persona, un asesino múltiple, termina teniendo estampitas en la cárcel y hasta se permite su morada, ¿no? ¿Qué pasa cuando de golpe, este es el caso de Chocolate, un perro que es despellejado, con una cuestión atroz, el señor, como si fuese un argumento de película, es peluquero o coiffeur, según él se presenta, y frente a esto empieza a haber manifestaciones y demandas. Este hombre también es un caso, se lo presenta en los medios, como ven, se me arroba a mí como si yo tuviese poder de decisión para que se lo ponga preso, y no sé si se alcanza a leer, pero la gente empieza a tirar palos sobre la justicia. Zafamos los que estuvimos en una reunión sobre la modificación de la ley de Sarmiento, porque pasaríamos a ser los buenos de la historia, y los malos, afortunadamente no nosotros, son los jueces y demás, aunque evidentemente alguno no habrá advertido cuando dice, y el cuento de mandar al psicólogo de muchos, eso del psicólogo de muchos básicamente debe ser por los psiquiatras, y que sería un 34, y es como si, digamos, sigan participando. Es decir, lo que hay que hacer, hay que encargarse de hacer justicia por mano propia, hay que matarlos a todos, aprendamos. Es decir, la gente empieza a decir, pasemos por encima de la justicia, y la justicia la tenemos que hacer nosotros. Es decir, es esto ya pasó, esto ocurrió. La idea de que ese juicio por jurados hoy es digital, hoy pasa por los medios, pero la idea de que tomar una parte, el caso en el caso de la Revolución Francesa, la simple denuncia o sospecha equivalía, y en el caso de los jueces de Salem, que es interesantísimo, el caso significaba que alguien demostrara, y había formas de demostrar o no demostrar que eran brujas. Es una parte de la historia de la psiquiatría fascinante, porque sospechan sobre los diferentes cuadros que pueden haber dado y esas mujeres que fueron asesinadas, o las causales por las cuales una persona era apedreada. Claro, la imagen es vieja, pero ustedes saben que al día de hoy en ciertos países se apedrea a la gente, así que no es tan lejano. Esto que se comentaba antes es el rol que percibe la sociedad, el rol percibido y autopercibido de esos funcionarios y de los diferentes roles. Cuando yo comenté que voy a hacer una evaluación pericial, un informe pericial, que el mismo perito no sepa de qué es, tiene que ver con que tenemos un problema de roles, de los cuales vamos a hablar, de la percepción y el conocimiento del otro. La gente imagina que un juez ordinario o un juez de diferentes zonas es lo mismo que un camarista, que un juez federal, por ejemplo, y de golpe toman la imagen del juez federal, obviamente toman el emblemático en estas cuestiones, e imaginan que todo es así. O las diferencias regionales, cosa que nos tiene hablando mucho sobre el tema de cómo las variabilidades no pueden no ser consideradas. Las variabilidades no solamente geográficas, sino que tienen que ver con poblacionales, demográficas y demás. Tomando la frase del doctor Leguizamón Pondal,
decías el otro día, esto es la obra que se llama La Gran Confusión. Creo que en algún punto aceptar esto empieza a ser un camino interesante. Pero el problema es que a ustedes se les piden, a todos se les piden certezas en un campo en el que no hay certezas. Al mismo tiempo hay que dar algún grado de certeza, así que es preocupante esta dualidad. Una de las consecuencias es la salud. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, en sus orígenes era el completo estado de bienestar mental, físico, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este concepto en realidad originalmente fue corregido porque era la ausencia y no la ausencia de enfermedad, el completo bienestar, pero tenía un fuerte componente médico, somático y demás. Y fue empezando a ser cada vez más comprometido con más áreas en las cuales el individuo tiene que, para estar sano, tiene que tener una adaptación al medio, es cierto, un estado fisiológico, es cierto, pero que también hay aspectos sociales, laborales, interpersonales y demás que hacen a la salud y obviamente no a la enfermedad. Una de las cuestiones es, por ejemplo, cómo vivimos en un contexto en el que no podemos priorizar qué es lo urgente y qué es lo importante, y en general estamos en lo urgente, en lo contingente, en lo inmediato, y no podemos diferenciarlo, porque no diferenciarlo, permitirnos un principio, el principio de parsimonia, que es como tenemos que dar alguna respuesta y es rápida y nos lo exigen, volviendo un poquito atrás, esa presión de los medios y de la gente y hagan algo ya y tienen que dar la respuesta y esa respuesta tiene que ser certera, lo que se ve comprometido claramente es la salud del operador y la salud institucional, del grupo. El estrés, por ejemplo, es una de las consecuencias que, ¿por qué lo pongo? Todos lo saben, pero que básicamente tiene una etapa de adaptación, pero una etapa de resistencia, una etapa de agotamiento. Y esa etapa de agotamiento pasa por que nosotros empezamos a entender que tenemos un nivel de estrés óptimo en el cual somos funcionantes, pero que finalmente luego empezamos a disfuncionar, a fracasar en nuestras defensas y somos incapaces. ¿Por qué somos incapaces? Porque básicamente seguimos con la misma tasa, básicamente seguimos con el mismo modelo, y en una de esas, en vez de tirar está café, está lloviendo y necesitamos un paraguas. Esto de el paraguas o la taza o lloviendo o el café se llama estilo de afrontamiento. Es decir, ¿cómo hacemos frente a eso que primero tuvimos que haber individualizado? Y para individualizar tuvimos que haber escuchado, visto todas las partes, volvamos todas las anteriores. Esto genera un estrés específico, pero también un estado general. Y este estado general tiene que ver, hoy hablamos con todos sobre esto, con respuestas que pasan por lo orgánico, lo cual, como no es el motivo, pero respuestas concretas. Pongo esto para decir, son cosas que pasan objetivamente, no es la psique no es una nube gaseosa, sino que es algo que impacta en aparatos como hormonales. Hoy un amigo me mandaba por fotos su cara con erupciones tremendas en función de un fallo judicial que él estaba padeciendo como profesional, ¿no? Profesional de la matrícula. Es decir, el estrés puede intentar ser combatido, pero empieza a ser algo que afecta hasta, por ejemplo, la respuesta inmune y tiene causas relacionadas con el trabajo, pero que tienen unas respuestas inmediatas, las que sufrimos todos, las que tratamos de controlar con esas técnicas a veces inmediatas, pero también luego esta imagen está puesta así a propósito, normalmente salía de una filmina que usábamos para docentes, que es cómo no se hace una filmina, porque esto es lo que no se hace. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que en esta confusión enorme de síntomas, eso es lo que le pasa al cuerpo. Es decir, si quisiera ser didáctico, esto tuviera que tener una parte física, una parte cognitiva, emocional y de conducta, y sin embargo es decir, pero sin embargo todo esto nos puede atacar. Para entenderlo nos cuesta tomarlo por pedazos, pero sin embargo el cuerpo, la mente, la institución lo recibe de esta manera. Es una lluvia constante, a veces es un alud y a veces es un tsunami. Es decir, no hay forma de controlar una respuesta desencadenada que pasa por la respuesta que finalmente se va a trasladar a síntomas específicos. Algunos de los que padece la población, por ejemplo judicial, a corto plazo, empiezan siendo los más comunes y los más banalizados, que nos parecen ya normales tenerlos. Hace unos años yo vivía afuera y me parecía raro que en ciertos países ya la gente tomara el hábito de los ansiolíticos, no era un hábito nuestro,
Hoy cualquier persona sí tiene su ansiolítico de confianza, y casi siempre el mismo. ¿Por qué? Porque las alteraciones de sueño son las mismas, son constantes, ya se ha vuelto normal. Las alteraciones de ánimo, nos parece muy normal que la gente no pueda tener frenos inhibitorios hasta mínimos, que lo ven uno hasta conduciendo, nos aparece, todos somatizamos de una manera u otra. Y eso lamentablemente genera patologías a largo plazo. Si la charla terminase acá, diríamos, bueno, el trabajo, el paradigma y demás genera esto, pero el problema es que la situación sigue, porque luego, posteriormente, cuando este estrés es crónico, es repetitivo, se habla en el área del trauma del microestrés cotidiano, es decir, la causa que no para nunca, que incide y uno no puede hacer nada, sabe que va a venir. Esa anticipación que uno hace de lo que va a venir genera situaciones traumáticas, esas son de otra categoría. Esa etapa de agotamiento del estrés pasa a otro nivel. O en realidad la magnitud del golpe es no solamente repetido. Normalmente lo que pasa es que en el contexto de muchas cosas constantes y demás, el sujeto queda traumatizado. Y mientras que el estrés es una respuesta excitatoria, todos los síntomas que hablábamos antes, el trauma va a ser de otro tipo. Sí, una respuesta, un ejemplo a largo plazo es el estrés postraumático. Sí son algunas respuestas de tipo evitativo frente al estímulo, si puede ser detectado, pero en la práctica habitual tienen que ver con una falta de respuesta y estados que más tienen que ver con lo emocional. Estados que tienen lo emocional que vamos a ver ahora en otra situación, que es el desgaste por empatía, el desgaste emocional y demás. El problema de estas patologías es que a su vez generan otras patologías como comórbidas o como complicaciones. O sea que a veces las licencias psiquiátricas tan famosas en el ámbito judicial, en el ámbito docente, en el ámbito médico, empiezan a tener con cuadros concretos. Y esa persona que tenía una primer percepción, no fue detectada y no fue detectada la fuente del problema, finalmente también ha tenido una patología objetiva. Y llegamos a esto, al cuadro de burnout, de desgaste profesional, el síndrome de quemado o como quieran, en el cual justamente, por eso no lo quería mencionar antes, el punto central es que en esa multifunción que tiene ahí el ama de casa, a la cual se le pide aparte, yo no me había dado cuenta, que tiene que ser sexy, ella al mismo tiempo tiene que estar haciendo todo. Y es un poco como estamos todos nosotros, ¿no? En función de estos aparatitos que se nos han vuelto tan útiles y todos sabemos que en realidad nos terminan complicando la existencia. ¿Cuál es la consecuencia? La adaptación termina siendo que el suscriptor tiene, como dice la gente, no tengo ni media pila, no tiene energía. Esa sobrecarga laboral genera un circuito reverberante. El circuito reverberante termina por estrés, pero en realidad con síntomas, como normalmente vemos con estos cuadros que empezaron en los docentes. Hoy una población particularmente desencantada con su función y recuestionándose sus roles, y que es de eso finalmente lo que vamos a hablar, es la población docente. ¿Qué es el síndrome de quemado, desgastado, básicamente? Es un agotamiento emocional, es el no puedo más, es el repetirse y generar un cuadro en el que uno mismo va anticipando que no va a poder más. Es la sensación de falta de realización personal. Yo recuerdo cuando ingresé al Poder Judicial, había un psiquiatra yéndose diciendo, yo ya no puedo hacer esto, me da miedo, me molesta, y pedía licencias psiquiátricas a tal repetición que terminó un día finalmente diciendo, por favor, ocupate vos, yo no podía, hice otra cuestión y bueno, finalmente dejó la medicina. El tema de la deshumanización, sea la deshumanización uno de la función, esto pasa muchísimo en los médicos, las quejas que hay en las guardias en gran parte tienen que ver con eso, no solamente con la sobrecarga del médico, sino que en alguna medida para protegerse el médico pone a veces una distancia. Y cuánto más pasa, y ustedes lo saben, en el Poder Judicial. Y bueno, las manifestaciones psíquicas, físicas y demás. El burnout es, según Freudenberg, que trabajaba con
toxicómanas, una población muy difícil para trabajar. Cualquiera que haya trabajado o trabaje con ella sabe que es complicado, que desalienta, que tiende a la idea de fracaso. Ya hace mucho tiempo describió un síndrome de agotamiento, de frustración, de replanteo profesional, de una cantidad de cosas, de serviré para eso, habré elegido bien la carrera. Esas preguntas que uno con los años fue escuchando una y otra vez, y empezaba en todo aquel que tiene contacto con personas, con el público que demanda algo. Docentes, personal de salud. Con el tiempo nosotros lo vimos trabajando en trauma, en bomberos, en personal rescatistas y demás. Y eso de sobrecarga emocional, Cristina Maslach empieza a encontrar las respuestas emocionales que veíamos antes, la cabeza explotada. Hay síntomas disfóricos, es decir, síntomas emocionales. Este cuadro puede empezar de una manera con un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, un cuadro de somatización. Hay alteración de conducta, hay síntomas de estrés, de cansancio. Se deteriora enormemente la calidad de vida, pero el problema es que esto no pasa de un día al otro como para que uno se dé cuenta, sino que va pasando progresivamente, y en esa escalera que antes íbamos subiendo del paradigma, la vamos descendiendo en calidad de vida, readaptando nuestras cuestiones y en calidad de prestaciones. Esto pasa a veces por, ahí sí, la parte institucional. En qué medida el operador judicial en cualquiera de sus lugares termina prestando una función que le sirva a la sociedad, que en definitiva es eso para lo que estamos, ¿no? Básicamente individuos que no tienen ninguna patología otra que eso empiezan a ser considerados anormales, menor rendimiento laboral, baja motivación, pérdida de roles, pérdida de abulia, apatía, todas esas cosas que conocemos y vemos constantemente. Esto ha sido ponderado y mensurado en escalas, y al igual que el estrés va teniendo etapas. El gran problema es que no estamos preparados para ir previniendo, no hacemos tarea de prevención en ningún ámbito, ¿no? Todos los días se ve en el ámbito educativo, y estoy hablando de educativo y médico para que puedan tomar cierta distancia, cómo pasa esto, y sin embargo no se están tomando las medidas necesarias para empezar a prevenir. El costo luego tiene costo para todos, para el sistema, y si uno entiende que es un sistema en red, esa red empieza a quebrarse. Es decir, estamos mirando al individuo, otra vez estamos mirando la pata del elefante o la trompa, pero sin saber que es un elefante. Y uno considera que al que le pasa, considera que le pasa a él o que le pasa a todos, pero que es una suma de individualidades. No se entiende a él como una parte de una masa, de una red, en la cual cumple la función. Entonces no entiende o no se ve ese deterioro, que es el que nosotros vemos luego en la función que se nos demanda. ¿Esto tiene alguna explicación? Sí. De la misma manera que nosotros tomamos decisiones en función de esas observaciones, hay partes encefálicas que tienen que ver con cómo clasificamos y cómo ordenamos la información. Y en parte esto se lo mostré por una razón, aunque no sean médicos o lo que fuera, bueno, nosotros necesitamos un cúmulo de funciones y que todas funcionen para poder tomar una determinación correcta. Entre ellas, ahí puse por áreas que tienen que ver con la memoria. Si nosotros necesitamos anestesiarnos, olvidando, poniendo distancia, con la apatía, con las drogas, con el alcohol, con la sobremedicación, con la sobremedicación psiquiátrica, nosotros estamos teniendo niveles de medicación psiquiátrica y automedicación psiquiátrica, no solamente con ansiolíticos, hoy muy común con antidepresivos de una magnitud insospechada. Y esto, como les decía, ha sido ponderado, ha sido mensurado, nosotros lo evaluamos constantemente en escalas. La más utilizada es la escala de Maslach, que es la que es el inventario de Burnout, que no se lo voy a repetir. ¿Qué hacer frente a esto? Hay estrategias que básicamente tienen que considerar que no hay una medicación o un tratamiento o mandarlo a terapia. Cuando ya explotó en algún sentido es tarde. Hay que tratar de trabajar sobre la prevención. ¿Es tarde en qué? Si uno va a trabajar sobre el cuadro clínico de esa persona, pero como estructura institucional no va a poder hacer nada, porque la causa que originó sigue estando. Y la causa del sujeto, la pérdida de identidad, de rol, de abulia y demás, sigue existiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay un desbalance entre esa vulnerabilidad del individuo que contagia también a los demás. Es muy habitual el desencanto en la función pública, en la función judicial, en la docencia y demás,
Y es obviamente el fenómeno que al no tratarlo colectivamente no se puede prevenir. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente pensar, y con esto vamos cerrando, en que la idea es empezar a pensar que en este contexto nosotros vamos construyendo una idea, pero entre todos, y que el no identificar que esto es una construcción, una co-construcción colectiva en la que todos tenemos que estar trabajando, tenemos que estar identificando las cuestiones, nos lleva a no entender cómo es exactamente este modelo tan dinámico. Seguimos trabajando en modelos rígidos. Seguimos no viendo la función de los aspectos mediáticos y otros que sobre nuestra propia función. Que los procesos traumáticos inciden de maneras diferentes y son relacionados de maneras diferentes hoy con multiplicadores como son los medios. Vamos a ir sobre el final. ¿Cuál es el camino? Una propuesta es empezar a redescubrir y poder cambiar y aceptar los roles, y para esto hay que empezar a plantearse si realmente nosotros somos personas y qué entendemos por persona y qué es eso. Y acá una pequeña digresión que tiene que ver con eso. Si uno no empieza a definir la idea de rol, de persona, de personaje, pero que aparte hay algo que en la psicología junguiana se llamó sombra, pero que hasta en los mitos se llamó la sombra, es decir, aquellos aspectos que no son reprimidos, sino son aquellos que no son considerados, pero que sí están existentes, exactamente igual que el cuerpo físico de una sombra, seguimos viviendo en el personaje o en la persona, muy habitualmente en el personaje. ¿Cuál es el problema de esto? Y los síntomas en la parte clínica o las consecuencias en lo social pasan por la sombra. Es decir, vuelvo para atrás. ¿Cómo puede ser que en una causa judicial de golpe intervengan personajes justamente que van a utilizar esa causa judicial para su beneficio? ¿Qué ha pasado para que el sistema no lo pueda comprender? Algo ha sido dejado de lado, algo ha sido ignorado, y ese algo reaparece por su propia cuenta. Es decir, la idea de sombra y persona y personaje tiene que ver con empezar a entender el sentido del propio rol, el sentido de la propia función. Y sobre todo creer que uno tiene un sentido. Si no lo creemos, evidentemente ahí inevitablemente la apatía, la bulia, la anedonia, la falta de energía, la falta de interés en las cosas termina atrapándonos. Esa sería la sombra. ¿Desde qué lugar se puede trabajar eso? Desde ese personaje y de esa persona. Es decir, si no lo trabaja la sombra. Es decir, si desde un lugar no hacemos algo consciente, lo haces a otra parte. Esa otra parte es un poco ese estado de desencanto, a veces que incide en la función. Hoy pensaba y preguntaba a uno de los presentes si le parecía que me podía permitir la idea de hacer el paralelo entre algo que quizás les va a parecer lejano. Pero es la idea de personaje mítico, personaje, es decir, en términos simbólicos y antropológicos. Hay un concepto que es el de, todos describimos el viaje de un héroe o de un villano o el del mártir, y en realidad ese héroe, ese personaje destinado a convertirse en héroe, esos son todos los cuentos y los mitos, necesita en algún momento hacer algo, que ese algo tiene que pasar por etapas que le son muy complicadas, que va a ser puesto a prueba, y desde lo cual, luego de pasarse a prueba, él va a tener una otra percepción del mundo. Muy habitualmente en el cuento va a pasar por algo parecido a la muerte, en realidad la muerte del personaje, para poder mutar y transformarse en otro. En ese otro que va a ser totalmente diferente. En los cuentos habituales es el príncipe que termina siendo rey, lo que en realidad significa que es el personaje adolescente, el niño, el Peter Pan, el cuadro que tenemos hoy en la población adulta, pero que en algún momento puede dejar esa piel y transformarse en hombre. En hombre en sentido amplio de la palabra, ¿no? En hombre-mujer sería hoy en el personaje adulto. Si esto no forma parte de nuestra creencia, en realidad sigue pasando igual, no le interesa mucho,
Y este camino del héroe es, por ejemplo, el mito de Ícaro. En el mito de Ícaro es interesante que Dédalo, que no de casualidad es el que le hace el laberinto al rey Minos para que justamente mantenga ahí al Minotauro y todas las consecuencias que tiene esa construcción mítica, y para Minos, para que justamente pone presos a Dédalo y a su hijo Ícaro, sale. Interesantemente, y quería llegar a esto, pasa algo que ha sido llamado recientemente la decepción de Ícaro. ¿Cuál era? El mito, ustedes saben, supuestamente, es que Ícaro Dédalo teje las plumas grandes con hilos y las pequeñas con cera. Interesantemente en el mito, él vuela mucho, vuela muy alto, y las pequeñas, es decir, los detalles que no había tomado en cuenta, son las que se despegan y por eso cae. Es decir, lo que no había considerado. Pequeño dato que por alguna razón desaparece. En realidad, Dédalo le dice a Ícaro textualmente: no te acerques mucho al sol, pero en realidad le dices: no padezcas de ubris. Ubris se ha hecho famoso en la época última por el síndrome de ubris. Ubris era vanidad, tenía que ver con que uno no cayera en el orgullo, en la tendencia a creerse el personaje. Pero también le dice otra cosa: y cuidado con no caer muy bajo, pues te van a humedecer las alas. Es decir, Dédalo le dice a Ícaro, le indica el camino del medio. En ese camino del medio, él va a poder pasar por ese océano y no va a ahogarse. Ese hubiese sido el final en que Ícaro hubiese tenido algo que sí pasó Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra, neurólogo, pero básicamente un pensador que vivió de chico la experiencia de Auschwitz e insólitamente en ese contexto él empieza a entender que la vida sin sentido no tiene sentido. Es decir, que el objeto del agotamiento, él hablaba de neurosis por pérdida de sentido. Lo que decía era que al no entender por qué, a dónde y cómo volamos, la justicia, ese camino que a cada uno le es dado lo que debe, lo que le corresponde, y se hace cargo de eso, y Frankl se convirtió en un personaje, el que podría ser el personaje victimizado, en un personaje optimista, positivo por naturaleza, entendiendo que la vida tenía sentido. Y por eso su libro máximo se llamó El hombre en busca de un sentido, en el cual el sentido era salir de esa multiplicidad, salir de la dualidad entre el ubris, entre lo alto y lo bajo, y entender que el camino era ir por el medio, por la norma, y de alguna manera recuperar el sentido es lo que le hacía pasar ese mito de héroe y transformarse. En conclusión, yo lo que creo que, y esto casi sería volver, y por eso cierra el mismo punto, que tenemos que empezar a pensar es que para que tanto institucionalmente como personalmente no estemos pensando en la patología, es poder transformarnos y estar en otro lugar en el cual adquiramos sentido, o si no, en preguntarse si tiene sentido que estemos en los lugares que tenemos que estar. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta básicamente es que lo pensemos como un trabajo personal, un trabajo colectivo, en el que podamos cada uno pensar ser parte de esa red, de esa malla, en el tan interesante libro de una escritora canadiense que se dedica a la náutica, que se llama Atando Cabos, y en realidad uno vive atando cabos de cuestiones inconclusas, ¿no? Y somos pedazos rotos de todo. Y ustedes saben que una metáfora, creo que japonesa, muy interesante, son esos jarrones pegados con hilos de oro, y es la idea que refieren a que quien pretenda no tener fracturas, en realidad no ha reconstruido. Lo mismo del mito del héroe. Es la destrucción para luego poder reconstruir, pero otra cosa. Identificar cuestiones, identificar necesidades, identificar temas, aprender a poder escuchar y empezar a poder poner un orden que no es ni más ni menos que sería un orden que ya conocemos. Quizás el camino sea empezar a pensar que tenemos en esa metanoia, en ese cambio de pensamiento, no es tan lejano, que nos tenemos que alejar un poquitito, que es ver ese elefante y no tenerle miedo, que esa quizás sea la otra. Perder el miedo, salir de la zona de confort que implica a veces la función, que implica el hábito cotidiano, para atrevernos.
o si no, nos queremos otra vez en algún sentido sí pensar cuál será el sentido de nuestra existencia. Estos cambios de paradigma en el operador judicial son los que de alguna manera pasan de una causa judicial a que el operador judicial no se encuentre con este tipo de causas en las cuales ya la salida es de otro tipo y básicamente no hay recurso de casación, no hay recurso ante ninguna corte, no hay ninguna cosa que se pueda hacer y solamente es consecuencia de lo no hecho o hecho. Como decían, lo citan todos, que parece que la cita era de Plutarco respecto a César, y cuando la suerte, en realidad los dados estaban echados, ya están echados, no hay mucho más que hacer, así que la idea es inevitablemente la prevención. Muchas gracias.